A menudo damos por sentado el papel fundamental que desempeñan los números en nuestras vidas. En los tiempos modernos, hemos estado tan ocupados manipulando números para contar y calcular que muchos de nosotros no somos conscientes de que también contienen un significado simbólico. Los números no tienen solo un carácter cuantitativo, sino también cualitativo. Varios filósofos, alquimistas y místicos a lo largo de la historia han asociado ideas religiosas o místicas a los números. Quizás el más importante de todos sea el filósofo y matemático Pitágoras del siglo VI a.C., que veía los números como el arjeo sustancia subyacente fundamental de la realidad. Pensaba que tenían propiedades divinas, y como tales, eran herramientas para comunicarse con el Ser Supremo. Así, una comprensión adecuada de los números podría conducir a una comprensión del principio estructural básico del universo, noción que influyó en el campo de la geometría sagrada, que estudia los patrones y formas geométricas presentes en el mundo, pues se consideran sagrados y se cree que transmiten una sensación de armonía y orden en el universo. Idiomas como el griego antiguo y el hebreo no tenían el sistema numérico árabe. Practicaban la isopsefia, en la que los valores numéricos de las letras de una palabra o nombre se sumaban y luego se reducían a un solo dígito. Aquellos que se reducían al mismo dígito se comparaban y analizaban para obtener un significado más profundo. Esto se remonta a la tradición pitagórica. Los hebreos hicieron lo mismo mediante una práctica llamada gematría, en la que asignaban significados místicos a palabras y nombres basándose en sus valores numéricos, particularmente en la cábala. En China, los números están asociados a los sonidos que emiten cuando se dicen en voz alta. Se cree que algunos números son auspiciosos o desfavorables. Por ejemplo, el 4 está relacionado con la muerte y el 8 con la riqueza. Existen prácticas similares en todo el mundo, lo que refleja la tendencia humana a encontrar significados y patrones simbólicos en los números y el lenguaje. Hoy en día, esta práctica se conoce como numerología, popularizada a principios del siglo XX. Pitágoras es considerado el padre de la numerología debido a su interés por las propiedades místicas de los números. El resurgimiento de esta práctica añadió una nueva capa, el uso de números para entenderse a uno mismo. Una práctica que prevalece en los círculos esotéricos. Los números poseen en sí mismos valores y significados psicológicos, y a partir de su combinación, particularmente del nombre y la fecha de nacimiento, se interpreta el patrón caracterológico. Por lo tanto, los numerólogos, astrólogos y psicólogos tienen sus enfoques únicos, pero su objetivo es fundamentalmente el mismo, es la antigua máxima: conócete a ti mismo. El número como arquetipo del orden. El psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung afirmó que las matemáticas le arruinaron la experiencia escolar. Dado este disgusto, uno podría esperar que Jung hubiera ignorado o descartado los números y cualquier cosa relacionada con el tema. Pero no fue así. Jung tuvo una larga fascinación por los números y llegó a verlos como arquetipos, patrones instintivos de comportamiento de la humanidad. Le interesaba lo que el inconsciente colectivo había expresado desde tiempos inmemoriales sobre cada número natural. En su estudio de la alquimia, Jung notó que muchos autores asociaban ideas místicas con números. Creía que estos fueron los primeros intentos de delinear el orden total del inconsciente colectivo, como la suma de los arquetipos. Los números han existido desde la eternidad, antes que la humanidad misma, y son parte de la herencia de los animales e insectos, los cuales, si bien pueden no poseer el mismo nivel de comprensión matemática abstracta que los humanos, a menudo usan habilidades numéricas básicas para la supervivencia, la navegación y la comunicación. Así, los números parecen ser el más simple y elemental de todos los arquetipos, siendo la matriz misma de todos los demás, y en consecuencia, son imágenes primordiales que llegan más profundamente a las profundidades del inconsciente que cualquier otro arquetipo. Jung define el número como el arquetipo del orden que se ha vuelto consciente. El número ayuda más que nada a poner orden en el caos de las apariencias. Que sean arquetipos surge del hecho psicológico de que los números naturales, si se les da la oportunidad, se amplifican inmediata y libremente a través de declaraciones mitológicas y simbólicas. Por alguna razón, intuitivamente sentimos que algunos números, como el 7, nos hacen sentir bien, mientras que otros, como el 13, nos aterrorizan. Es como si los números vincularan nuestra alma con aquello que está más allá de nosotros mismos. Los números pares son atractivos porque crean simetría, los números impares, curiosamente, causan interés. Mientras que conscientemente utilizamos los números de forma cuantitativa, el inconsciente utiliza los números de forma cualitativa. El papel de los números en los sueños hablan el lenguaje de la naturaleza, que se expresa en símbolos.
Aunque los números pueden aparecer en los sueños de forma explícita, es más frecuente que aparezcan de forma implícita. En lugar de soñar con un número concreto, se puede soñar, por ejemplo, con estar en el segundo piso de un edificio, dentro de una habitación con 3 personas, o en un jardín circular, etc. Prestar atención a estos pequeños detalles puede permitirnos amplificar aún más el significado de los sueños y comprender mejor su contenido. Los números como arquetipo de la totalidad y el yo. Tras décadas de trabajo con pacientes, Jung llegó a ver que los números desempeñan un papel sumamente importante en los sueños, ya que son imágenes utilizadas frecuentemente por la psique para expresar la llegada a la conciencia del yo, la personalidad total de un individuo, que incluye los contenidos conscientes e inconscientes. El yo es el arquetipo de la totalidad, o lo que Jung llama una imagen de Dios. Los números son las características estructurales del símbolo del yo y, como tales, son cruciales para la individuación, el camino de toda la vida hacia la plenitud psíquica. No es un proceso lineal, sino circular, que funciona a través de una circunvalación, dar vueltas, del ser. Generalmente se cree que los números fueron inventados por el hombre, y por lo tanto, no son más que conceptos de cantidades, que no contienen nada que no haya sido previamente introducido en ellos por el intelecto humano. Pero, para Jung, es igualmente posible que se encontraran o descubrieran números. En ese caso, no son solo conceptos, sino algo más, entidades autónomas que no solo contienen cantidades, sino también ciertas cualidades. Los números tienen vida, no son solo símbolos en el papel. Como arquetipos, los números tienen la cualidad de ser preexistentes a la conciencia, por tanto, de condicionarla en lugar de estar condicionados por ella. Se descubren en la medida en que no se conocía su existencia autónoma inconsciente, y se inventan o idean en la medida en que se introducen en la conciencia humana, infiriéndose su presencia a partir de estructuras representacionales similares. La gente no tiene ideas, las ideas las tienen las personas. Jung escribe, los números enteros poseen esa característica del arquetipo psicoide en su forma clásica, es decir, que están tanto dentro como fuera. Así, nunca se puede saber si han sido ideados o descubiertos, como números están dentro y como cantidad, están fuera. Por eso creo que, al menos desde el punto de vista psicológico, la buscada frontera entre física y psicología reside en el secreto del número. De ahí el dicho, muy acertadamente, de que el hombre hizo las matemáticas, pero Dios hizo los números enteros. Psicoide, parecido al alma, es un término acuñado por Jung que se refiere a la naturaleza irrepresentable de todos los arquetipos, que no pertenecen completamente a la psique ni a la materia, sino que trascienden a ambos y, sin embargo, proporcionan un puente hacia ellos como elemento unificador. Esto se conoce como Unus Mundus, el mundo único, que es la unidad trascendental de existencia que subyace a la dualidad de psique y materia. Al ser los arquetipos más primitivos, los números se vuelven vitales para comprender esta conexión. Los números pertenecen a ambos mundos, el real y el imaginario, el mundo de la materia y la psique, es tanto visible como invisible, tanto cuantitativo como cualitativo. A este respecto, Jung escribe, siempre me encuentro con el enigma del número natural. Tengo la clara sensación de que número es la clave del misterio. La psicología del número 1. Pasaremos ahora a interpretar el significado psicológico y simbólico de los números más primarios, 1 a 4, utilizando las obras de Jung y von Franz, Pitágoras y sus seguidores, y otras obras como Teología de la aritmética de Jámblico y los 3 libros de la filosofía oculta, libro 2 de Heinrich Cornelius Egripe. Psicológicamente, el número 1 se refiere a la inconsciencia primaria. Es un estado de no diferenciación, en el que aún no somos conscientes de nuestro potencial, que permanece sin descubrir y sin desarrollar. Como tal, simboliza el principio de individuación en el estado de potencial no realizado. 1 no es un número, gentopan, 1 es todo. Esto se expresa en el antiguo símbolo del Ouroboros, que representa una serpiente que se come su propia cola. Jung escribe, 1, como primer número, es unidad. Pero también es, la unidad, el uno, la totalidad, la individualidad y la no dualidad, no un número, sino un concepto filosófico, un arquetipo y atributo de Dios, la mónada. No es de extrañar que el número 1 mónada sea generalmente tratado como símbolo de unidad y origen de todas las cosas. Los pitagóricos utilizaban un punto rodeado por un círculo para simbolizar la mónada, un círculo infinito cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, símbolo del Unus Mundus. Los pitagóricos no consideraban que 1 fuera un número en absoluto, porque número significa pluralidad y 1 es singular.
El 1 es el origen de todos los números. Todos los demás números se pueden crear a partir de 1 agregando suficientes copias del mismo. Curiosamente, multiplicar 111 por sí mismo equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por lo tanto, la mónada recorre todas las series numéricas, a través del continuo 1. La unidad es en sí misma el principio activo y el número es el principio pasivo. Porque cuando el 1 se multiplica no produce otro número que el mismo. La psicología del número 2. El número 2 representa un conflicto que se genera con el propósito de hacer consciente nuestro potencial interior. El inconsciente desempeña un papel compensador, en la medida en que compensa la tendencia unilateral de la actitud consciente. Jung escribe, la vida real del hombre consiste en un complejo de opuestos inexorables, día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y miseria, bien y mal. Ni siquiera estamos seguros de que uno prevalecerá sobre el otro, que el bien vencerá al mal o que la alegría vencerá al dolor. La vida es un campo de batalla. Siempre lo ha sido y siempre lo será, y si no fuera así, la existencia llegaría a su fin. Todo ser humano nace en un estado paradisíaco, en plenitud original, en el que el niño está completamente sumergido en el inconsciente, sin un ego desarrollado. Este es el estado de indiferenciación, en el que uno participa ingenuamente de su entorno en un estado de inconsciencia crítica, sometiéndose a las cosas tal como son. La individualidad del bebé está en completa identificación con la madre, quien le proporciona protección, consuelo y alimento. A medida que el bebé crece y se adapta al mundo, desarrolla un ego, un sentido de yo, que emerge lentamente del yo y, así, comienza el proceso de desintegración necesario para la individualidad. La psicología del número 3. De uno surgen dos, pero de la combinación de estos dos surge el tercero. Este tercer elemento o tríada es lo que Jung llama función trascendente, que surge de la unión de contenidos conscientes e inconscientes. Si podemos soportar el conflicto que nos asalta, algo sucede, se resuelve o se reconcilia. El 3 es la síntesis de la tesis y la antítesis, y por tanto proporciona una función curativa. 3 simboliza la resolución de nuestro conflicto humano a través de aquello que es más elevado y más allá de nuestra voluntad, pero que provocamos que llegue a existir al enfrentar nuestro conflicto, que es lo que quería venir a la conciencia en primer lugar. Los alquimistas lo llamaron tertium quid, tercera cosa, una esencia mística y no identificada que surgió de la unión de dos elementos opuestos conocidos. En China, la progresión de los números corresponde a los ritmos cósmicos del yin y el yang, en los que cualquier extremo se opone para restablecer el equilibrio y se une en el indescriptible y sin nombre Tao. Esto lleva a la paradoja de que las potencias se enfrentan entre sí, pero no están en conflicto, ya que están unidas por un tercer elemento. De manera similar, Heráclito creía que el principio fundamental del universo es el cambio y que las fuerzas opuestas terminan uniéndose para formar una unidad armoniosa. Así, podemos decir que 3 consiste en lo que une a los opuestos. La psicología del número 4. El 3 es un símbolo de perfección. Sin embargo, a Jung no le preocupaba la perfección, sino la totalidad, y para ello se necesita la imperfección. La vida no exige perfección sino plenitud, y para ello se necesita el aguijón en la carne, el sufrimiento de los defectos sin los cuales no hay progreso ni ascenso. Jung dedicó prácticamente todo el trabajo de su vida a demostrar el vasto significado psicológico del número 4, el símbolo para tomar conciencia de la plenitud. En su libro Respuesta a Job, Jung afirma que la Trinidad cristiana carece de un cuarto elemento, esto es, el lado oscuro de Dios como compensación al lado luminoso de Dios, así como lo femenino, la Virgen María, la tierra y el cuerpo. Von Franz afirma que al pensamiento trinitario le falta una dimensión adicional. Escribe, ese es plano, intelectual, y en consecuencia, fomenta declaraciones intolerantes y absolutas. Es erróneo evaluar nuestras ideas atribuyéndoles ingenuamente validez eterna. Cuando un individuo toma conciencia de esta diferenciación, se produce una transformación de la conciencia, en la que el ego ya no identifica sus intuiciones con una verdad eterna, sino que se distancia y se vuelve capaz de comprender la intuición como solo una de las muchas posibles revelaciones contenidas en su interior, el trasfondo psíquico y universal desconocido de la existencia.